A 4 personas que están interesados en cambiar o mejorar lo que es el tema de sexualidad a nivel de jóvenes y adultos. También yo creo que como padres debe cambiar ese concepto. Entonces tengo el gusto de presentar a Juan Luis Islas Cortés. Él es fisioterapeuta, pero da cursos y imparte conferencias a adolescentes y jóvenes. También tenemos al ingeniero químico Job Evip. Él tiene un doctorado en educación y da clases en secundaria. Pues ya conocen a la psicóloga Liana Nevares y a la doctora Huerta. Ella tiene maestría y especialidad en sexualidad. Entonces, 4 puntos de vista muy interesantes que ahora sí entramos al tema de educación en la sexualidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Comenzamos por lo básico, que yo creo que es definir sexualidad. Digo, es muy importante que dejemos en claro y que entendamos el concepto para poder saber de dónde estamos, tener un punto de partida. Sí, ¿cómo no? Para que toque por el grabado con audio. Digo, tienes buena voz. Entonces le bajo poquito. Gracias. Si vamos a hablar de sexualidad, creo yo que es importante definirla, tener, como ustedes comentaban hace unos minutos, un punto de partida de qué es la sexualidad, cómo nace la sexualidad, cómo se hace la sexualidad, que no es nada más un mero estereotipo que se nos ha estado inculcando en los últimos años a través de la divulgación, sino también es parte de nosotros como seres integrales que somos. Es una construcción individual, social, psicológica, emocional, incluso espiritual si nos metemos todavía en áreas más profundas. Y en ocasiones nos olvidamos de esa parte importante de la sexualidad. Nos olvidamos de que somos seres que vamos más allá de un aparato reproductor o de una sensación, de un placer. Y creo que esa es una de las situaciones importantes que debemos en la actualidad profundizar en los medios educativos. Que en las escuelas prestemos tanto la información que se da para que el joven sepa cómo cuidar su sexualidad y cómo mantener su integridad completa, y también sepa tomar decisiones y sepa darse cuenta cuando algo lo está orillando a una situación que tal vez puede terminar en algo que le incomode y sin darse cuenta lo están llevando hacia allá. Entonces, pues creo que el punto de partida debe de ser este. Ustedes propongan que ya tienen un poquito más de tiempo ahondando en esta situación desde el día de ayer, algunos compañeros o compañeras platicando. No sé, aquí también Luis, ¿qué más nos pueda aportar al respecto? Que a final de cuentas, encasillar sexualidad en un solo concepto, si bien es importante, también sería algo complejo por todo lo que conlleva. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Tuve la oportunidad de llegar con un poquito de tiempo y estuve escuchando lo que decían las compañeras y pues nos ayudaron, ya dijeron la mitad del tema, ¿verdad? Porque ya nada más hablaríamos de la educación. Creo que como mexicanos, como sociedad, perdón, voy a hacer la pregunta y quiero que sean bien honestos. ¿Quieren que diga mexicanos y mexicanas? Exacto, porque si nos apegamos al concepto de educación, concretamente de lenguaje, hay que acudir a la Real Academia de la Lengua Española. Y el problema de base en cuanto a educación es, en cuanto a la sexualidad en la educación, es que somos carentes de conceptos claros para comunicarnos como mexicanos. Pásame la de esta, que está arriba del de este, que es la... Ok.
Y aquí el concepto básico fundamental es educación. ¿Qué como padre, qué como sociedad quiero que se le dé de información? La educación informa, no ideologiza. Ya pasaríamos a un segundo tema, pero como bien lo dice Job, hay que saber, ya la sexualidad nos la dejaron muy claro ustedes, el concepto y toda la dinámica, pero ahora, en cuanto a educación, ¿qué conceptos queremos manejar para los niños y los jóvenes? Dijo aquel, yo y él ya estamos deformados, ya pasamos por esa etapa, pero yo invitaría a también que reflexionemos como sociedad, sobre todo una sociedad tan participativa, tan multicultural o multisexual, ¿qué programas de contenidos de sexualidad quiero para mis hijos? Porque resulta que una de las primeras líneas que se empieza a manejar en esta nueva administración y en otras anteriores es que se hace a un lado a los papás y se imponen contenidos. ¿Por qué si me invitas a otras cosas, a administrar una cooperativa, que no estoy diciendo que lo saquen de la cooperativa, pero por qué a los contenidos de algo tan relevante, que no es lo mismo que yo me equivoque el día de la independencia, si digo que fue el 15 o el 17 de septiembre, a los manejos de algo tan importante como mi sexualidad? No podemos comparar esos contenidos. Creo que aquí es bien importante que personas informadas y formadas, que no tengan necesariamente una carga ideologizada, propongan contenidos de acuerdo, bien decían las compañeras, al desarrollo psicoafectivo biológico de cada una de las etapas de nuestros hijos. Eso es fundamental. Yo creo que el primer paso es eso, revisar contenidos y formas de compartirlos de acuerdo a la edad de cada uno de los chicos y jóvenes. Pues sí, es verdad, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que nosotros necesitamos o queremos para los jóvenes? Pero aquí yo creo que también sería como decía Job, ¿verdad? Definiendo, ¿no? Hay que definir algunos puntos. Y parte importante de eso, ¿qué es la educación, verdad? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Para qué educamos? Eso creo que también es algo importante que nosotros podamos verlo, para partiendo de ahí, entonces ahora sí, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son el material que yo necesito para ello? Educar, en este caso para padres, la educación para los hijos implica entonces hacer seres más autónomos, ¿verdad? Hacer seres, sacar de ese ser lo mejor a lo que está llamado a ser, que todas sus cualidades, todo aquello que él es, él lo conozca y lo pueda poner en práctica. Esa es entonces la finalidad para nosotros. Educar no implica manipular a un niño para que yo haga lo que yo quiero como padre. Ahí no hay una educación, ahí hay una manipulación. Educar implica entonces qué es lo que él necesita para que logre hacer aquello a lo que él está llamado a hacer. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué información necesita? Y qué información a lo mejor pues no va a ser productiva para él, ¿no? Pero partiendo desde entonces, si mi tarea como padre es, porque los padres pues son los primeros educadores, ¿no? Si mi tarea es ver que él desarrolle lo mejor a lo que está llamado a hacer, bueno, entonces empiezo yo. ¿Cómo lo haces? Conectándolo con él mismo, descubriéndolo a él. Tu padre primero lo descubres, ¿verdad? ¿Por qué lo descubre primero el padre? Pues es el primer educador, pero también tienes una herramienta muy importante que ya después la pasamos a otras personas, que es la autoridad, ¿verdad? La autoridad ejercida desde el ejemplo. Soy autoridad porque soy ejemplo para él, porque yo también lo hago. Eso es lo que me da autoridad. Después viene el tema de la escuela, ¿no? Que los profesores son autoridad, los directores son la autoridad para los niños en ese entonces, y posteriormente pues las instituciones sociales que tenemos, ¿no? Que también se generan autoridad. Pero muchas veces esa autoridad, cuando nada más es por el poder o por el lugar social en el que te encuentras, pero no porque eres autoridad de que buscas o eres ejemplo para la persona, entonces esa autoridad se va perdiendo. Entonces, al ir perdiendo la autoridad, la educación también se va reduciendo. Sí, por eso es que, como dice Juan Luis, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué si los conceptos, las situaciones las sabemos, las conocemos, por qué entonces no logran penetrar en nuestros adolescentes? ¿Por qué no logran penetrar en nuestros niños, ¿no? A lo mejor porque el tema de educación y el tema de autoridad pues también se ve limitada. Y es sumamente importante porque se necesita entonces para poder educar.
Y creo que algo bien importante y que nos toca establecerlos también como padres de familia y también como parte de esta otra parte que estamos nosotros de este lado como ponentes, como maestros, como invitados que también nos toca estar en la parte de maestros, es que nos tiene que quedar algo bien importante y bien establecido. Una cosa es ser padres, que es la autoridad que tenemos en casa y que son donde realmente tenemos que tener la base en casa de que realmente nosotros somos la autoridad total que tenemos y que los maestros son las herramientas, es lo complementario, porque muchas veces queremos que los maestros sean los educadores y sean los que se hagan responsables de nuestros hijos y de nuestras hijas, que sean realmente lo que ellos sean los que den el valor, sean los que realmente le den todo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, aquí tenemos que ver esta otra parte bien importante, porque queremos responsabilizarlos y no tenemos que hacer esa otra parte. La educación la damos, sí, en casa y ellos nos apoyan. Entonces, también ese es otro punto, porque a veces queremos darle todo a los maestros. Y sí, es cierto, tenemos nuestra parte de contenidos y sí, tenemos que apoyarnos con los maestros y sí, ellos nos van a dar la parte de las herramientas, la información y muchas de esta otra parte importante. Pero también nosotros como padres de familia, porque también me incluyo como madre, también tenemos que estar al pendiente de qué se les va a enseñar. También tenemos que estar al pendiente de la información, de los contenidos que vienen en los libros, de los contenidos de qué le vas a informar, qué le vas a hablar de la sexualidad, qué le vas a decir, qué le estás enseñando, porque pues también, por ejemplo, los maestros les van a enseñar una cosa. Las maestras les van a decir, ok, vamos a hablar de los órganos sexuales, de la afectividad, de la homosexualidad, de las preferencias, pero ¿y si llegan a casa y la mamá no sabe nada de esto, el papá no sabe nada de esto? Entonces, también qué formación van a poder hacer. También qué parte van a decir, oye, pues ¿qué le estás hablando de mi hijo, de mi hija? Entonces, también esta parte sí es muy importante, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a tener este compromiso también como padres? ¿O cómo vamos a poder dialogar entre nosotros? ¿O cómo vamos a poder apoyarnos? Porque, por ejemplo, aquí el profesor nos decía de esta parte de inclusión en cuestión del habla. Porque sí, la Real Academia tiene una parte de cómo hablarnos, tiene una parte de cómo está escrita la Real Academia, pero hay también otra parte de cómo se está incluyendo toda esta parte de nuestra habla, de cómo está haciendo la inclusión de las personas, de la minoría, de cómo está haciendo y de por qué ella está haciendo esta parte inclusiva de ser mexicanas y mexicanos, de por qué la Real Academia no está permitiendo de ser inclusivemente. Entonces, también es por qué no se está permitiendo, por qué no se está hablando. ¿Ustedes saben por qué se incluye esta parte? ¿No? ¿Ustedes saben por qué se está haciendo de todas y todos? ¿Y por qué siempre se habla primero de todas y luego todos? Sí, es por género. ¿Pero por qué siempre se empieza primero por esta parte de inclusión? ¿Y por qué empezamos con mexicanas? Cuando se surgió con esta idea del todas, todos y todo esto, que empezaron a pelearse, pero ¿por qué primero la mujer? ¿Por qué primero el masculino o el femenino? Se optó por el todas y todos en ese orden, específicamente por cuestión alfabética. ¿No? A lo que se ha desarrollado, sí, pero bueno, tal vez hay otra postura que desconozco. Sin embargo, caemos también en el punto de lo que decía Juan hace ratito. Si vamos a educar, tenemos que educarnos bien, y no creo que un concepto o una palabra excluya a alguien. Yo me siento excluido por decisión por una palabra. Por el trato de los demás ya es distinto.
Si alguien me excluye en su trato, ok, es una situación distinta, la cual tengo que atender yo o las autoridades o el personal competente. Pero si yo me siento excluido porque me dicen, vamos a suponer que en nuestro idioma el plural femenino aplicara también para el masculino, dijeran todas las maestras de la escuela están cumpliendo con su trabajo y ahí se englobara también al masculino, será mi decisión si me siento excluido por el término maestra o maestro, ¿sí? Yo no me sentiría excluido si fuera dentro de la construcción social del idioma que ya existe. Pero si yo veo que el Día del Niño, por mencionar un ejemplo, nada más se festeja a los niños y no a las niñas, ¿cuál está siendo ahí la discriminación? O sea, ahí sí hay una discriminación como tal, ¿sí? Pero decir el Día del Niño y se festeja a todos, no creo que haya un problema. O el Día de los Niños, vamos a pluralizarlo, dado que el idioma español, en plural, el masculino nos indica que aplica tanto para femenino y masculino. Ahí simplemente es la construcción de cómo hemos invalidado y cómo hemos venido normalizando las cosas. Como simplemente, por ejemplo, ahí la corrección sería el personal de educación. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de poner primero a todas, es la parte minoritaria que se ha venido, esta parte de la violencia. En población las mujeres son mayoría. Sí, pero que sea en la cuestión de violencia, de esta parte. Minoritaria. Perdón, de violencia. Violencia, hay más hombres asesinados que mujeres. Hay más hombres suicidados que mujeres. En violencia hay más hombres mandados a guerra, muertos. Pero hay que tipificar la violencia a la que se refiere uno y si voy. esa se da en el contexto en el que se habla. A eso voy. A violencia de género. No violencia de mandarse a guerra o no violencia de mandarse... O sea, una violencia subjetiva, porque el género es subjetivo. Sí, violencia subjetiva. Entonces, tan válida mi violencia por mí como por la otra parte. Violencia de género, pero esa violencia de género de cuestión de machismo. Vuelvo a los conceptos. En educación no se quiere educar de forma feminista ni machista. No, totalmente de acuerdo. Y mucho menos sexista. Entonces, si a eso nos vamos de violencia, de no querer hacer ni violencia de uno ni violencia de otro, entonces no pongamos palabras ni de masculino ni de femenino ni poner ninguna de otro, sino vamos a ser niños y niñas. A ver, aquí tienen una pregunta o un comentario. Bueno, en sí es solo un comentario, para aclarar un poquito quizás esa situación, es que recuerden que se supone, si por ejemplo aquí hay un grupo de personas y la mayoría son mujeres, en un conteo rápido se podría decir, si hay 20 mujeres y 5 hombres, está bien dicho el decir todas, refiriéndose a que la mayoría son mujeres. En caso de que pues se sepa más o menos que es la mitad y la mitad, está bien dicho todos, incluyendo también al sexo femenino que esté presente, y pues igual en caso de que la mayoría sean hombres y la minoría sean mujeres, de igual manera creo yo que no se considera violencia en caso de que simplemente se utilice la palabra todos al referirse también que hay un poco de minoría de mujeres, pero en sí lo correcto es de que si hay más mujeres y menos hombres en el total de las personas de un grupo, en este caso por ejemplo los que estamos aquí presentes, si fuéramos muchas más mujeres, igual no estaría mal dicho el decir todas, pero no discriminando a los hombres presentes, sino simplemente para dar a entender que pues hay más mujeres que hombres. Ese era el comentario. Sí, de hecho esa es otra posibilidad de la que puede existir, de la forma de inclusión. ¿Quiere? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta volviendo a lo que es sexualidad en la educación.
ya sé que es compartida la educación, primero se empieza por la casa y luego por la escuela. Entonces, al compartir la responsabilidad con la docencia, para ustedes, en su opinión, cuando han quitado dentro de los esquemas educativos la ética y el civismo, esas materias, yo pienso que ahí entraba pues el valor humano, muchos valores que deben continuar para que haya una sexualidad y ver al ser humano en su todo. ¿Me entienden? Que no nomás es un ente físico que tiene sensaciones. Entonces, no sé, en su opinión, ¿qué opinan en esa parte de la educación, esas materias, si necesitan que volver a regresar o proponer nuevas materias enfocadas a... Bueno, si me permiten, me gustaría responder. Primero, se ha manejado a través de los medios, incluso socialmente, que esas materias como el civismo han desaparecido. Les cambiaron de nombre. Y sí es cierto, lamentablemente, se le bajó el apoyo. O sea, antes le llamábamos civismo, todavía me tocó a mí, pues, a varios de los aquí presentes, no a todos porque veo varias caritas jóvenes, nos tocó trabajar la materia de civismo como tal, pero le cambiaron el nombre después a formación cívica y ética. Dentro de los planes y programas, tanto en formación cívica y ética como en el caso de biología, se maneja la sexualidad, el tema de la sexualidad. Biología lo enfocan mucho y ahí fue donde surgió uno de los problemas hace 10 años, si mal no recuerdo, 12 años, una de las situaciones que se enfocaba mucho en la parte reproductiva. Y hubo sectores de la población que se sintieron incomodados o sintieron que había una agresión contra los jóvenes porque se manejaba información que se creía que no estaban preparados para manejarla. Y digo se creía porque eso es lo que creían los papás. Cuando los hijos a medianoche con internet están viendo lo que quieren, y en el día, ¿sí? En la escuela, en la casa, con el aparatito Bueno, perdón, me disculpo, no estoy viendo el celular, nada más que pongo mis notitas, ¿sí? No crean que está atendido el WhatsApp o algo así, no. Estoy poniendo notitas para que luego no se me olvide. Y es ahí donde se solicita o se ha solicitado el apoyo de la sociedad, de los padres de familia en la formación de los planes y programas. Yo que recuerde, no quiero meterme en cuestiones políticas, simplemente estoy analizando, hace 3 años, con los cambios que se dieron, el gobierno federal pidió el apoyo a docentes, a sindicatos, a la sociedad, a empresarios, para formar un modelo educativo. Se hizo la convocatoria. ¿Quién asistió? El que quiso y pudo. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Se formaron planes y programas a lo que hubo y a lo que pues ya en otras cuestiones nos vamos a ahondar, cuestiones políticas, ¿verdad? Luego viene, ya sabemos, cada 6 años, mi amor, dijo Óscar Chávez, yo te prometo amor eterno. Se viene el cambio ahora con este nuevo gobierno, se viene un cambio aparentemente educativo, pero por ejemplo ahorita en educación nos traen con un desorden bien bonito. Educación básica, ahorita estamos trabajando un pedacito con el modelo educativo del año pasado y otro pedacito con el de hace 3 años. Entonces traemos ahí una revoltura de que las escuelas ya no se sabe, espérate, si bien a grosso modo manejan situaciones idénticas, pero de repente hay cosas que no cambian. Al muchacho le estás enseñando primero que tiene que valerse y desarrollar su integridad y luego espérate, si hay que hacerlo, pero primero tienes que hacerle caso a quién. Y luego te dan ahí unas mecanismos que el profesor todavía no hemos asimilado tal vez al 100%. Dicen, es que ustedes son los especialistas. Sí es cierto, tal vez seamos los especialistas, pero volvemos al punto de que somos sociales y ahí se nos acaba el cuento.
¿Por qué? Porque yo como maestro o como sector educativo puedo tener una postura y a lo mejor una idea de cómo llevar a cabo las cosas, pero si en el lugar donde radico no es bien visto eso, me voy a meter en problemas, al grado de que puedo perder mi empleo. Y luego si empiezo a hacer cosas que a lo mejor la sociedad los ve bien, pero mis superiores me dicen, hey, ¿y planes y programas dónde los estás dejando? Eso no viene en planes y programas. Me meto en una bronca con mis autoridades y ya es otro pleito. Digo, en lo general creo que tenemos una sociedad, al menos aquí en Tecate, relativamente tolerante, respetuosa en ciertas situaciones. Ventaja que tenemos, que somos una ciudad pequeña, nos conocemos muchos y de repente, ya va el profe, ya va la licenciada, ya va la psicóloga. Y hay un referente, entonces entre todos nos apoyamos de alguna manera o nos atacamos, porque por lo mismo, ¿sí? Que tenemos esa posibilidad de encontrarnos en las calles, en el centro comercial. Yo voy a hacer mi mandado, ando en fachas y me ven mis alumnos, escóndete, ¿sí? ¿Cómo voy a dejar que me vean en fachas? Sí, me da pena, sí. Y ahí van corriendo, profe. Entonces, ¿se expone uno? Sí. ¿Han cambiado los planes y programas? Sí, pero muchas cosas nada más les han cambiado de nombre. Y hace mucha falta, hago la invitación aprovechando el foro, que para esto es, a final de cuentas, hace mucha falta la participación de los padres de familia. Hace ratito comentaba Juan un detallito respecto, ¿por qué a los padres de familia no se les invita? Sí se invita, pero a lo mejor no como se hace, como él decía, para la cooperativa o para la tiendita escolar. De vamos a reunir aquí a los padres, a ver señores, ¿cómo le vamos a entrar? Lamentablemente no se hace así y sería bueno que se hiciera así. Que exactamente todas las reformas que se están dando, en este caso en el sector educativo, no vinieran de arriba para abajo, sino fueran de abajo para arriba. Que fuera a través de los maestros, apoyados de la comunidad, a través de los padres. Es una de las ideas que se tiene desde hace 3, 4 años que se ha querido implementar, pero ahora viene la otra parte de la participación. ¿Quién verdaderamente se pone la camisa para entrarle, para presentar argumentos, para decir por qué sí esto, por qué no esto? Vamos a llegar a un acuerdo sin caer en una tendencia de que o machismo o feminismo, sino exactamente somos seres humanos y en esa humanidad, ¿cómo vas a desarrollarte tú? ¿Cómo vas a desarrollar tu humanidad? Ahorita se vienen otra serie también de conferencias, bueno, no conferencias, participaciones a nivel nacional para terminar de formular lo que es el nuevo programa educativo, ¿sí? Entonces hay que participar. El gobierno federal está pidiendo apoyo, hace encuestas, ok, a lo mejor no todos nos damos cuenta, algunos porque tenemos el acceso, otros pues porque estamos inmersos en nuestras actividades cotidianas, no nos damos cuenta, pero sí tenemos tema que me interesa, pues buscar qué está haciendo el gobierno federal o qué están haciendo en mi escuela, qué está haciendo mi comunidad. Ahorita con el nuevo cambio que hay, una de las ventajas y a la vez desventaja es que la participación en la escuela ya no nada más va a ser, si eres federal, si eres una escuela federal, clave federal, la federación se va a encargar de ti, si eres clave estatal, el estado se va a encargar de ti, sino que ahora también los municipios le van a entrar y ya viene sustentado en las leyes. Tu municipio, ¿qué estás haciendo por tus escuelas? ¿Sí? Entonces vamos a entrarle, vamos a echarle todos, si vemos que algo anda mal, pues acerquémonos con los maestros, les digo los padres de familia. En la sexualidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Comenzamos por lo básico, que yo creo que es definir sexualidad. Digo, es muy importante que dejemos en claro y que entendamos el concepto para poder saber de dónde estamos, tener un punto de partida. Sí, ¿cómo no? Para que toque por el grabado. Digo, tienes buena voz. Entonces le bajo un poquito. Gracias. Si vamos a hablar de sexualidad, creo yo que es importante definirla, tener, como ustedes comentaban hace unos minutos, un punto de partida de qué es la sexualidad, cómo nace la sexualidad, cómo se hace la sexualidad, que no es nada más un mero estereotipo que se nos ha estado inculcando en los últimos años a través de la divulgación,
sino también es parte de nosotros como seres integrales que somos. Es una construcción individual, social, psicológica, emocional, incluso espiritual si nos metemos todavía en áreas más profundas. Y en ocasiones nos olvidamos de esa parte importante de la sexualidad. Nos olvidamos de que somos seres que vamos más allá de un aparato reproductor o de una sensación, de un placer. Y creo que esa es una de las situaciones importantes que debemos en la actualidad profundizar en los medios educativos. Que las escuelas prestemos tanto la información que se da para que el joven sepa cómo cuidar su sexualidad y cómo mantener su integridad completa, y también sepa tomar decisiones y sepa darse cuenta cuando algo lo está orillando a una situación que tal vez puede terminar en algo que le incomode y sin darse cuenta lo están llevando hacia allá. Entonces, pues creo que el punto de partida debe de ser este. Ustedes propongan, que ya tienen un poquito más de tiempo ahondando en esta situación desde el día de ayer, algunos compañeros o compañeras platicando. No sé, aquí también Luis, ¿qué más nos pueda aportar al respecto? Que a final de cuentas, encasillar sexualidad en un solo concepto, si bien es importante, también sería algo complejo por todo lo que conlleva. Para los padres con niños con problemas de aprendizaje, 50 niños fueron citados, 3 padres llegaron. Entonces dices, wow, eso hay una gran diferencia. El niño tiene problemas de aprendizaje porque tiene una situación orgánica, o cuántos de ellos es un problema de aprendizaje por la situación familiar, ¿verdad? Y eso también es otra cosa. Muchos de los padres están, no, es que mi niño tenga una muy buena educación en la escuela, nos esforzamos por pagar una escuela, y no digo que está mal, es excelente, pero ¿qué es lo que hace que el niño sea exitoso en la escuela? No es la institución, es el padre, ¿sí? Y hasta que eso lo entienda el padre y hasta que asimile eso el padre, entonces nosotros podemos, como dice el profesor, llenar estos foros, ¿verdad? En la semana, al inicio de este año también fue el foro de educación aquí en el Teatro de la Ciudad, ¿verdad? Hablaron sobre el tema del suicidio en los adolescentes. Estuvo un psiquiatra que tuvo una conferencia realmente fascinante. Desgraciadamente eran puros jóvenes porque había que llenar el foro, pero padres no había, ¿sí? Entonces esa es la situación para nosotros. El padre no ha entendido. El padre, ¿qué te dice? ¿Qué le dice el joven? Te doy de comer, te doy escuela, te doy casa, ¿qué más quieres? Ese es el problema, papá, que crezcas en la educación que me estás dando, porque ¿qué es lo que dicen los jóvenes? Yo a los 18 años me voy de mi casa, porque ya en cuanto pueda trabajar yo me voy de mi casa, porque el joven también ha entendido que la obligación de su padre nada más era de comer, darle casa, y en cuanto cumpla la edad para que él pueda llenar ese vacío, entonces él se va, como si el único lazo que existe en el hogar sea la comida y la casa. No, hay un lazo afectivo, y eso es lo que hay que educar. Cuando el hijo está educado en el lazo afectivo, trasciende, ¿verdad? Porque el lazo afectivo toca esa trascendencia del ser humano, ese para qué estoy en la vida, y entonces es fácil entonces reconocer qué es lo que quiero que tenga mi hijo, qué es lo que no quiero, y sobre todo, algo muy importante en el tema de la educación y en el tema del todo el ser humano, enseñar a pensar a mi hijo. Pero se enseña a pensar al hijo desde la perspectiva personal, desde lo que yo hago como padre y lo que quiero que él haga él, y viene entonces ese pensamiento, ¿por qué se hace? ¿Por qué no se hace? Y ese manejo del pensamiento es lo que nos puede evitar en caer en estas situaciones que nos dañan a fin de cuentas, como si uno fuera mejor, como si otro fuera mejor, como si hay que quitarlos, hay que ponerlos. Y el desarrollo del pensamiento del ser humano, pues está ahí, ¿no? Sí, y de hecho también esto está completamente ligado al tema de la sexualidad, porque muchas veces le echamos la culpa a que no le enseñaron en la escuela o le están enseñando mal en la escuela y que nada más les regalan condones. Y esa parte es totalmente ligado a los padres, porque nada más creen que en la escuela les enseñan.
pero realmente también tiene mucho que ver en qué tanto se comunican los padres con los hijos. Porque esa parte de la sexualidad, educación de la sexualidad en la escuela, tiene mucho que ver qué tanta comunicación tengo de padres e hijos. Porque no es nada más le regalo condones en la escuela, sino también qué propósito tengo en la vida. Porque muchas veces tienen esta ideología los chicos y las chicas de es que le voy a dar en la madre a mis padres si yo tengo relaciones. Si es como yo los voy a castigar. Pero no se han visto que realmente ellos te castigan a ellos solos muchas veces, que ellos también se dan en la torre. Porque si yo tengo relaciones, si yo me pierdo, si yo me les escapo a mis papás, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo me voy en drogas, si yo me emborracho, si yo soy este mal hijo, si yo soy esta mal hija, yo le estoy dando en la torre a mis papás. Yo le estoy dando en la torre, yo me estoy rebelando contra mis padres. O sea, yo estoy haciendo otras cosas, porque no estoy teniendo comunicación con mis papás, no estoy teniendo comunicación con mi mamá, yo me le estoy rebelando, yo estoy haciendo aquí, yo estoy haciendo allá, voy mal en la escuela, no estoy haciendo nada por mi futuro, porque me estoy rebelando contra mi autoridad, contra mi casa, contra todo lo que soy. ¿Por qué? Porque no me gusta mi ambiente, porque no me llevo bien con mi mamá, porque no me llevo bien con mi papá, porque no tengo esta comunicación. ¿Y cómo es la parte, cómo me voy a revelar? Pues muchas veces es con mi cuerpo, es lastimándome. Y muchas veces ni siquiera lo piensan así. Muchas veces simplemente lo hago por hacerlo. Muchas veces simplemente es de forma inconsciente. Y lamentablemente vienen las repercusiones. Y ahí es cuando vienen los embarazos no deseados, cuando vienen las infecciones de transmisión sexual, cuando vienen todas estas repercusiones que ya el hubiera ya no existe. ¿Y qué es lo que pasa? No le diste una buena educación de la sexualidad en mi escuela. Los maestros tienen la culpa. Ya hay una deserción de la escuela. Ya hay ¿por qué no lo hiciste bien? ¿Por qué no hablaste con mi hijo? ¿Por qué no estuviste para él? ¿Por qué no estuviste para ella? Y entonces toda esta parte de hay que implementar más cosas en la escuela, hay que formar más cosas en la escuela, hay que estar más para la escuela, y hay más para la escuela, y hay más para la escuela, y hay más para la escuela, y para la escuela, y para la escuela, y para la escuela. Pero ¿qué pasa con esta educación de la sexualidad? Realmente también los papás, para estos foros, o sea, para toda esta parte, o sea, realmente los papás también tienen que involucrarse, porque luego a veces los papás, los maestros les hablan a los papás y es que tu hijo está fallando en esto, tu hijo es aquí, y el papá no, mi hijo es perfecto. No, mi hija está muy bien, mi hija no tiene problemas, mi hija es completamente adecuada. Y por ejemplo, yo cuando he dado ponencias o me han invitado a alguna escuela, y yo les digo, yo no voy a hablar con sus hijos o con sus hijas si a mí no me traen a los papás. Porque no, yo no voy a hablar con ellos ni con ellas si a mí no me juntas primero a los padres y hablo primero con los padres para saber realmente de lo que yo voy a hablar con ellos, para que entonces sí sepan de qué se va a hablar. Sepan de lo que realmente es el problema que tienen sus hijos y sus hijas o cuál es la situación actual o cuál es la situación de que se debe desenvolver y cómo están viviendo su sexualidad y qué es lo que se necesita para entonces qué es lo que se va a pasar. Entonces, realmente muchas veces echamos la culpa al sistema, pero realmente a veces es desde casa. Y la educación de la sexualidad es un todo. Y esta parte afectiva es bien básica y bien importante. Entonces, realmente los maestros necesitan el apoyo. Y el apoyo no solamente viene desde arriba, no solamente desde hacer el sistema, no solamente desde hacer lo que está pasando, sino también es desde abajo y decir, ok, te apoyamos, ok, estamos contigo, ok, es desde abajo. Porque a veces realmente te echo la pedrada y ahí te va. Y no. Es como decir, el apoyo que viene de todo. Así como lo están planteando, es muy interesante.
Pero ahorita tenemos en esta situación, en esta sociedad, en este punto en Tecate, esa es nuestra forma de vivir en este momento. Si nosotros queremos ir cambiando la educación en la sexualidad de la juventud, de los niños, de las adolescentes, y para arriba, alguna propuesta que se tenga, porque esto hay que sembrarlo, porque esto no es de ahorita, de esta conferencia o del Estado que diga voy a implementar esto y ya se va a cambiar el concepto y la forma de ser de la familia, de los papás. Entonces yo pienso que se debe de empezar a plantar algún sistema o algo que no sé, yo lo desconozco, pero sí siento que en un momento alguna buena propuesta para que esta generación sea la base de mejores generaciones. Claro. Entonces, no sé si ustedes, alguno, en su conocimiento, tenga alguna propuesta. Ok, ahorita ya está así la sociedad, en este momento. Pero ¿qué va a pasar con las sociedades que vienen, que están creciendo? Mira. Entonces, ahí me gustaría escuchar de alguno de ustedes si hay alguna propuesta a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, donde sea, que digas, bueno, de aquí a 20 años, ¿cómo va a estar esta sociedad en Tecate? Los jóvenes de aquí a 20 años, ¿qué valores se les va a estar enseñando? ¿Cómo queremos a nuestra sociedad de aquí a 20 años? Por parte de la Secretaría de Salud, a primer nivel, está la doctora Claudia, y ella hace... Claudia, sí me olvidó su nombre. Ella tiene uno que se llama Servicios Amigables y ha estado entrando a las preparatorias. Y si bien ha estado disminuyendo... Perdón, también en secundaria. Y en Servicios Amigables. Y esta tasa de embarazos y infecciones de transmisión sexual sí ha disminuido. Entonces, ese ya es un gran avance. Y tiene pláticas, y estos mismos chicos han estado haciendo como el portavoz y han estado haciendo como parte de estos movimientos. Entonces, eso ya es un punto y ya es algo increíble. Entonces, eso ya es mucho, créeme. Porque con que hagas tú el cambio en una persona, en un chico, en una chica, ya es mucho. Porque ya le cambiaste la vida a uno, a una. Entonces, por ejemplo, yo apoyo a un grupo de adolescentes, bueno, son prejuveniles, y platicamos con ellos, son los miércoles. Entonces, este grupo se junta a las 7 de la noche, son niños empiezan desde los 10 años hasta los 14 años, me junto con ellos, somos 3 mamás las que nos juntamos, y este grupo igual damos temas tolerancia, paciencia, respeto, empatía, y es trabajar todos estos temas, trabajar también de la sexualidad, y es hacer conciencia. Y yo, como les digo, es con que cambies a uno, ya hiciste algo. Y cada vez que voy a dar una plática o cada vez que me invitan a un lugar, ten en mente que con que cambies a uno, ya haces un cambio. Y bien es cierto, aquí son 2 profesores, que hay una psicóloga, y yo estoy trabajando en un hospital. Entonces, con que al día cambies a uno o le ayudes a una persona, poco a poco esa persona va a ir haciendo un cambio a otro y se replica. Y eso es una ayuda. Bueno, dentro de lo que se ha comentado aquí, yo creo que mencionaron ética, principios, formación cívica y demás. Por ahí creo que los que nos hemos dado a la enfadosa tarea de ver algunos modelos educativos, es extraña la universidad norteamericana donde no hay un departamento de ética. Así estés graduándote en ingeniería biomecánica espacial, hay departamento de ética. ¿Esto qué significa? Que no todo lo que puedo, debo. Partiendo de ese fundamental valor. Y si tomo ese valor, y ese se lo digo al de el kinder, y ese mismo se lo digo al de primaria, y ese mismo se lo digo al de secundaria y al de preparatoria, como un principio fundamental, enfocado a la educación en la sexualidad, no todo lo que puedo, debo. Y aquí casi terminaron la exposición anterior con que dijeron, el placer por el placer mismo
te esclaviza. Es que va de la mano, no todo lo que puedo debo. Ahora bien, partiendo de eso, ¿qué pasa con un problema fundamental que yo lo he visto a través de las participaciones constantes en diversos momentos y espacios con jóvenes y prejuveniles que están encantados y fascinados con los derechos de la infancia? Ojo, el derecho va de la mano de la responsabilidad y no se enfatiza en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo te digo, tú tienes derecho a usar el condón. Es más, yo vengo y te lo reparto, Secretaría de Salud, como programa. Espérate, estás fomentando la responsabilidad en la educación de la sexualidad al repartir condones a un joven de 15, 16 años, si no es que antes. Perdón, ¿cuál es la edad mínima para que te vendan alcohol? ¿Cuál es la edad mínima para que te vendan cigarros? ¿Cuál es la edad mínima para que votes? Ah, pero dale condones desde los 15. ¿Ves la ilógica? Es decir, eso sería una política pública real. No quiero embarazos. Mira, te doy condón o no condón, vas a tener relaciones sexuales. Ok, cárgate con el riesgo. Enfermedades de transmisión sexual, no los cubre el condón, salvo en un máximo en ciertas marcas y ciertos momentos propios de una enfermedad y del uso en un 80%. Es mentira que es un 99% o un 90%. Estadísticamente probado. Tan es así. Ok, entonces yo creo que acciones puntuales, las que tiene la sexóloga. ¿Sabes qué? Yo me reúno, yo trabajo, ok. Pero más allá, hablamos de educación en la sexualidad. Y aunque es un todo, que va de la paciencia, del respeto, son cosas puntuales. Si un viejo como yo puede perder los estribos a los casi 50 años y meter la pata, imagínate un joven de 13 años que, como decía mi abuelita, trae la pulguita bien prendida y todavía lo meto ahí al espulgadero. Pues no. Políticas públicas específicas. ¿Sabes qué? Te voy a hablar de biología y te voy a enseñar la realidad. Hombres y mujeres, cada quien hará con su vida lo que quiera, pero somos hombres y mujeres. Y si tú utilizas esto, tus consecuencias son estas y estas y estas. ¿Para qué sí? ¿Para qué no? Regularmente le decimos, tómate la botella, pero no te digo, si no te la tomas tienes esto, y si te la tomas tienes esto. Y ojo, yo le preguntaba a una joven, ¿cuántas mamás de 16 años te llevaron a tu salón a que te explicaran cómo se frustraron su proyecto de vida teniendo un hijo, no dándote un huevito a cuidar? No, al joven lo impactas con la realidad. ¿Sabes qué? Yo ya no pude seguir en la prepa. Me tocó una señorita del Covach que estaba haciendo las prácticas en donde yo trabajo como fisioterapeuta, quería ser fisioterapeuta. ¿Sabes dónde está ahorita? En su casa cuidando a su bebé. Sí, después lo hago. Ah, ¿pero qué le dieron en esa preparatoria? Condones. El condón por sí mismo no es malo, un objeto no es malo. No, lo estás haciendo política pública. Y aquí difiere un poquito del profe, perdón. Pero la política está mezclada en la educación y luego lo metes en lo personal, cuando no debiera ser así. ¿Pero a qué voy? Si yo no fortalezco la educación desde abajo, con la familia y con un buen programa propuesto, no impuesto desde arriba, en medio el magisterio va a tener las herramientas. Entonces yo creo que va de ahí. No vamos a cambiar desgraciadamente lo que vaya a pasar de aquí a 5 años de una manera genérica, pero sin embargo sí podemos hacerlo con estos foros que ojalá los escuchen y los vean, quien debe de ser, no nada más los que estamos aquí, pero sí decir, ¿sabes qué? Desde tu trinchera, acuérdate que no todo lo que puedes debes. Esa es mi propuesta muy puntual. Mi propuesta personal para hablar sobre la sexualidad y educar a nuestros hijos en la sexualidad, como lo decía Juan Luis, es un tema que cuesta mucho trabajo, pero lo voy a decir. Tienes que educar en el amor. Ese es el problema. Nuestras instituciones educativas, nuestras instituciones médicas están enfocados en la parte biológica. Y qué bueno. Hay ocasiones también en que en la escuela hablamos de sentimientos y emociones. El amor no es ni sentimiento ni emoción. Es el correcto uso de las facultades y de las dimensiones del ser humano. Eso es, cuando reducimos al ser humano, no nos metemos en el tema del amor porque, qué aburrido, parece esto un comercial de Coca-Cola, ¿verdad? La felicidad de todos. No, el amor es la fuerza del ser humano, es lo que le permite ser, hacer y llegar a donde ha hecho. Entonces, ¿por qué reducir? ¿Por qué no? Mis niños están en 9 años, tienen 9 años y no han tenido una clase de amor.
Se saben a lo mejor las fechas importantes de la Revolución Mexicana y todo eso, pero lo único que les va a servir a mis hijos es la capacidad que tienen de amar. Si eso no lo aprenden, ¿de qué me interesa que aprendan las cuentas básicas? Va a ser una persona frustrada, va a ser una persona que va en busca de lo placentero, y lo placentero ya nos dimos cuenta de dónde nos está llevando. ¿Sí? Entonces, la educación es incluir el tema del amor. ¿Qué pasa con el tema del amor? Pues que entran estas dimensiones espirituales del ser humano, y ahí es donde decimos, no, mira, ahí ya mejor no nos metemos, ¿verdad? Porque eso es lo que cada quien hace. No, 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 no. Decía Juan Luis, porque cada departamento tiene una ética, ¿sí? Bueno, vamos viendo cuál fue la madre de todas. Ahorita todo lo queremos ver por ciencia. Ay, que si la biología, que si la psicología, que si… ¿Cuál fue la madre de todas esas ciencias? La filosofía. Regrésate entonces a la filosofía, porque hay muchos problemas que estamos nosotros teniendo ahorita porque hemos olvidado esa parte de filosofar. No filosofamos ahorita, no estamos pensando acerca de las cosas a las que estamos llevando. Para mí ese es el deterioro en la educación, hemos olvidado ese punto. Y el padre tiene que aprender a pensar en qué, en el amor, que a fin de cuentas, ¿cuál es el proceso terapéutico? ¿Qué es a fin de cuentas en el proceso terapéutico? Lo que te encuentras contigo mismo, aprender a amarte, aprender a quererte. Pero no porque es eso de, ay, es que tengo buena autoestima y me quiero, me acepto. No, no nada más es eso, no es tan sencillo, porque en el momento en el que te aceptas, en el momento en el que reconoces quién eres, aceptas a los demás. Mientras no se puede, mientras es difícil yo reconocernos, empezamos a ver a los seres humanos como algo estorboso. Yo, por ejemplo, como decía Juan Luis, ahorita los niños hay que educarlos a que lo malo que puede tener un embarazo no deseado. Yo difiero de eso. Porque entonces es como ver que un ser humano destruye la vida de otro ser humano. No, es parte de… No se le enseña al niño a que no te embaraces, porque entonces es como decir que un ser humano tiene menos valor él porque es un bebé y yo tengo que cuidarlo. Es que ahí es donde empezamos con otro problema ya es ontológico, del ser. Que es otra de las cosas que estamos, pero en el tema de filosofía que estamos perdiendo. El ser humano vale porque es un ser humano, no valemos por lo que hacemos, por lo que tenemos o demás. Entonces, si yo ahorita soy un ser humano que tengo un niño, una niña y perdí mis proyectos por tener otro ser humano, entonces pareciera como que es un estorbo los niños, y ya en verdad estamos, o véanlo ustedes, ¿cuántos asesinatos no hay que antes eran inconcebibles? ¿Cómo? ¿Cuántos niños no son asesinados por sus padres? Si ustedes ven los portales de noticias, mínimo 2 asesinatos a la semana ustedes pueden ver de padres a hijos, por golpes, por descuidos, por todas esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos cosificando a la persona en función de lo que hace y en función de lo que me va a servir. No, educa en el tema del amor. Pero un amor real, no el sentimiento bonito, no, vámonos al tema de la filosofía, vámonos a lo que nos ha enseñado, lo que es el amor, que es la aceptación plena de tú como ser humano y la aceptación pues de la sociedad en la que estamos. Recuerdo ahorita, en el 95, 96, hubo un programa que desarrolló el gobierno federal, que impulsó en las primarias, enfocándose a lo que es la democracia, enseñándole a los niños qué es la democracia, cuáles son los valores de la democracia, cómo se vive la democracia. En ese entonces pues me encontraba en la primaria y me tocó ser parte de ese programa, vivirlo, como muchos de los aquí presentes. Y recuerdo que se invirtió tanto dinero en ese programa que se daban reconocimientos, que se hacía… Era una fiesta cuando se llegaban las fechas que se trataba ese programa. Y los maestros lo disfrutaban, los alumnos lo disfrutábamos, porque había actividades lúdicas, había concursos, había de todo. Y si algo como eso, que es la democracia, se le prestó, se le dio tanto… se invirtió tanto tiempo, esfuerzo, dinero, creo que también eso se puede hacer en el tema de la sexualidad. Hay que desarrollar actividades. Si el gobierno federal ya lo hizo alguna vez, lo puede volver a hacer. Propuestas
creo que están surgiendo, creo que hay propuesta. La finalidad de la educación no es esclavizar, que pareciera actualmente que eso es, cuando en realidad la finalidad de la educación es liberar, es que el ser humano tome conciencia de sí mismo. Educar, ¿qué significa? Significa formar. ¿Qué vas a formar? A un individuo, no nada más un cerebrito. Estamos viviendo en un sistema educativo regido por ideas hasta cierto punto retrógradas. Nos enfocamos tanto en que el alumno en la actualidad sepa leer, sepa escribir y sepa hacer operaciones básicas, que se nos olvida todo lo demás. Leer, escribir y operaciones básicas, nada más, es una parte del cerebro. ¿Y todo lo demás dónde está? ¿Dónde queda la otra parte del cerebro? ¿Dónde queda el resto de mi cuerpo? Entonces nos estamos perdiendo. Y aunque las políticas educativas dicen que el ser humano, que el niño debe desarrollarse integralmente, que es la palabra de moda y que está incluido ya en la Constitución en el artículo 3º, debe ser una educación integral. En el texto se ve y se lee bien bonito, pero en la práctica, lamentablemente, ¿cómo pueden personas que no se han desarrollado integralmente ayudar a otras personas a que se desarrollen integralmente? Lamentablemente, habemos muchas personas que estamos frente a grupo que no tenemos ese desarrollo integral. Y hacemos lo que podemos con nuestro corto entendimiento. Entonces, no nada más es enfocarnos a los niños, también al adulto. Padres de familia se están quedando estancados por encerrarse en los compromisos familiares. Es decir, tengo que cumplir mis hijos, y caemos al punto que decían hace rato, con darles comida, techo y que estén saludables, ya la logré. Con que no se me muera de hambre, la sociedad me va a ver como un buen padre de familia. Pero eso sí, si llega el fin de semana y hago mi pachangón y no me importa dónde está el muchacho y no me importa que le esté faltando el respeto a mis vecinos y que los esté molestando. Y eso, a final de cuentas, es educación. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Que pueda hacer lo que quiera, inconscientemente, cuando quiera. Le voy a dar condones a un muchacho de 15, 16 años, es darle permiso. Ten, ponte a copular. Ahí está. ¿No quieres embarazos? Con esta cosita lo vas a arreglar. ¿Sí? ¿Hasta dónde nuestra responsabilidad como padres ante los hijos? ¿Hasta dónde deslindamos esa responsabilidad y luego le echamos bronca que otros tuvieron la culpa de lo que me pasó a mí? ¿Estamos de acuerdo con los padres de familia? Alguna vez me tocó ver a una señora que se acerca, ¿por qué le dieron esto a mi hijo? Le encontré esto a mi hijo. Un paquete de condones, un muchacho de 15 años, secundaria, tercero de secundaria. Se lo dieron en la escuela. ¿Por qué? El sector salud llevó una campaña y dentro de esa campaña facilitarles los anticonceptivos. No tengo nada en contra de esas campañas, pero creo que antes de decirle, aquí está el condón, hay que decirle, este eres tú. Reconócete tú, esto es tuyo. Y así como tú tienes un aparato reproductor, así como tú eres una persona pensante, así como sientes, hay otras personas que tienen esas mismas potencialidades que tú tienes. Entonces, ahí es donde tenemos que educar. Y entonces, preguntaban hace ratito, ¿qué propuesta hay? Tendríamos que cambiar el modelo educativo, porque a final de cuentas, los maestros tenemos dos pleitos, uno con los padres de familia y otros con nuestros superiores. Y en ocasiones, 3, porque no estoy ni de acuerdo con los padres de familia ni con los superiores y yo quiero hacer lo que yo creo mejor. Y entonces ya me he dicho, ¿sí? ¿Qué creo yo que es mejor como maestro o como profesionista o como persona? Estoy viendo que mi grupo o que estos jóvenes traen tales deficiencias. ¿De qué me sirve enseñarles matemáticas si no saben los principios básicos de educación? Si no hay una filosofía, no como materia, sino como decías, vivencial.
si no he vivido los valores. Llego, saludo, muchachos, buenos días. Muchachos, buenos días. Ay, buenos días, profe. Tiene uno que imponerse cuando algo tan básico como el saludo debería de ser cortesía. A muchos debería de ser correspondido. Yo creo que a muchos nos tocó vivir en algún momento en el que pasabas por las calles y a cualquier persona, buenos días, buenas tardes, y se devolvía el saludo sin importar quién eras. Y ahorita, en la actualidad, todavía me toca, voy por la calle y saludo a ancianitos y la mayoría me responden. Saludo a personas de mi edad, si bien me va, me responden. Más jóvenes que yo, ya no platiquemos. Sí, o sea, se está dando una situación en cuanto en torno a la educación que estamos descuidando los principios básicos. Es que los padres de familia se enfocan en quiero darle a mi hijo lo que no tuve. Es que yo no tuve las oportunidades y yo quiero que mi hijo las tenga, pero se les olvida darle lo que sí tuvieron. El amor, la atención. A lo mejor hoy es más esfuerzo porque hoy papá y mamá tienen que trabajar. Es cierto, pero creo que nadie los obligó a ser papás. Y estoy hablando ahorita románticamente sin meterme en cuestiones más profundas porque sabemos que hay otras situaciones en torno a las familias, ¿sí? Tenemos que mencionar las cosas como son, darles el nombre que tienen y enfrentarlas. Padres de familia, si ves que el docente está fallando, si ves que el sistema educativo es insuficiente, propón. Este foro dice de participación social, sociedad, por favor, hazte presente, existe. No es nada más, qué bonito hablan. Activarnos, propuestas hay. Y en lo personal, puedo decir que estoy haciendo mi parte, no nada más aquí, porque se han manejado y se han puesto las propuestas sobre la mesa en los lugares debidos. Algunas han sido consideradas, otras no. ¿Cuántos más ustedes, sociedad, médicos, psicólogos, terapeutas, demás maestros? ¿Cuántas propuestas? ¿Con quién trabajas? ¿Cómo trabajas? Con una persona que logre cambiar es un avance grandísimo. Esa persona replica, pero tenemos que, como decía Comenio, considerar a todo el individuo, todo el ser, no nada más esto. Y yo creo que en el modelo educativo actual, que se quiere enfocar en el desarrollo del humano, para cada una de las personas que tenemos injerencia en el sector educativo, hay dos lecturas que deberíamos de tener de cabecera, que es la didáctica magna de Comenio y son las obras de Paulo Freire. Deberíamos de tenerla de cabecera. A lo mejor lo leímos en nuestro proceso de formación y quedó como eso, como algo teórico. Pero ahorita que ya estamos frente, llevarlo a cabo. Y digo, no son lecturas exclusivas de, todos deberíamos de considerarlas para poder entender mejor qué se quiere lograr con el modelo educativo, con las tendencias actuales, ¿sí? Que si la OCDE propuso tal cosa, que si no la propuso, la ONU mandó a través de la UNICEF, ¿cuáles son las sugerencias? ¿De dónde surgieron todos estos cambios tan raros en la educación? Surgieron del sector privado. ¿De dónde surge esta cosificación del ser humano para que ya no sea visto como ser, sino simplemente como objeto? Va a cambiar la definición, ya no vamos a ser ser humano, vamos a ser objeto humano o humanizado, porque ya ni siquiera humano. Entonces, tenemos que enfrentar las cosas y no nada más hablar de ellas, que es un buen comienzo. Si vamos a estar temerosos ante las situaciones o esperanzados a que alguien más las va a resolver, luego surge el problema de que no lo resolvió como yo quería, porque mis ideas son mejores que las de los demás. Propuesta,
vuelvo a invitar a la sociedad, participemos. Acérquense con sus maestros, acérquense con sus escuelas, acérquense al sector salud. ¿Qué opciones hay? La educación sexual no es nada más que el maestro le diga al alumno: el aparato reproductor se compone de, tu cuerpecito es este. No es nada más que papá y mamá le digan: mijo, no va a salir embarazado, cuídese, mire, que nadie lo vaya a tocar donde no debe, usted tiene... Es más que eso, es un saber que el médico me pueda explicar cómo tengo que lavarme. ¿Qué pasa si me la paso viendo pornografía? Sí. Los hombres, al menos investigación in situ con los muchachos, ¿quiénes son los que se meten en la pornografía? La mayoría son hombres. Y son los que distorsionan la realidad sobre la sexualidad. Las señoritas sí la llegan a ver, pero no es como que les atraiga, porque ellas tienen una mentalidad distinta. Están buscando otras cosas. Y el hombre se enfoca mucho a eso. Y lo tenemos, por ejemplo, en la forma de hablar. No puede decir ciertas palabras porque luego se presta al doble sentido, al albur, y más entre jóvenes. Tenemos que educarnos para poder educar a las nuevas generaciones. Si bien, decía Juan, estamos deformados, ¿cómo vamos a formar? Ok, ya nos dimos cuenta que estamos deformados, no quiero deformarlos igual que yo. ¿Qué puedo hacer para formarlos mejor y que ellos a su vez, dentro de sus limitantes, a los siguientes los formen mejor? Para llegar, pues tal vez a una utopía, si así queremos llamarle, pero que como sociedad seamos más funcionales en la integridad y en la individualidad que cada uno de nosotros somos. Y nada más comentar esta parte de, a final de cuentas, todos somos responsables. Todos tenemos esta capacidad de decidir. Todos tenemos, a final de cuentas, esta formación y esta parte de ser. Entonces, si esta capacidad de decidir es día a día, y esta parte se la podemos brindar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, nosotros podemos tomar esta finalidad de decirle, este es tu cuerpo y tú decides hacia dónde vas a ir, hacia dónde vas a tomar la dirección. Podrá haber un camino empedrado y podrá haber un camino derechito y bien bonito. Entonces, los dos caminos te van a llevar al final, porque al final vas a tener un destino. Entonces, tú sabrás si te vas a ir por el camino empedradito o te vas a ir por el camino derechito y bien formadito. Tú vas a tener la capacidad de decidir al final qué vas a hacer y cómo lo vas a querer hacer. Entonces, elige tu propósito de vida, elige tu propósito de cómo vas a querer llegar a ese final. Tú eres el único dueño y tú eres el único dueño de toda esa vida. Entonces, decide qué final quieras tener. Y ese propósito lo puedes empezar a trabajar con tu hijo o con tu hija desde la secundaria, desde la prepa. Y cuando empieces a trabajar con ese propósito, con tus hijos, con tus hijas, vas a ver que realmente va a empezar a trabajar con ese cuerpo, con esa parte de su sexualidad, con esa parte de su todo ser, de su físico, psicológico, mental, todo como conjunto, y vas a ver que va a empezar a tomar decisiones en su vida completamente diferentes, completamente distintos, y realmente va a tomar conciencia de lo que es esa parte, y vas a ver que esa parte de educación va a ser completamente distinto, porque va a tener un enfoque con amor, con respeto, con empatía hacia su propio ser. Entonces va a cambiar su propia perspectiva de toda su vida. Y a lo mejor ese camino empedrado que a lo mejor iba para allá, va a decir, no, no quiero eso, quiero irme por otro camino. Y va a ser distinto. Pues creo que ya terminamos, ¿verdad? Bien, pues a finalizar, pues creo que una de las cosas que vimos es que educar a nuestros hijos implica educarlos en todo el ser, no nada más educarlos
en la parte biológica, no nada más en la parte educativa, sino que el padre reconozca su papel y reconozca que lo más importante en la educación de los hijos somos los padres. Mientras los padres no estemos inmersos en la educación de nuestros hijos, en los programas de salud y en todos esos, pues vamos a seguir con esta dualidad, ¿no?, entre lo que quieren los padres, lo que quieren los profesores, la sociedad, y pues los que salen perdiendo son nuestros profesores, ya lo sabemos, ¿verdad?, porque siempre quedan en medio, y saber y reconocer que una área importante para nosotros como padres es educar la trascendencia, educar la espiritualidad y educar la psicología para con nuestros hijos. Sí, todo lo demás en apoyo de nuestras instituciones lo vamos a tener, pero la psicología y la trascendencia solo te corresponde a ti, papá. Gracias. Bueno, vamos cerrando, si les parece. Pues en primer lugar, pues un aplauso para los participantes. Nos han traído su perspectiva, que pues es muy valiosa y forma parte de lo que tenemos que discutir lo de la sociedad. Esto que ustedes nos aportaron, no se queda aquí nada más, como ya les decía las doctoras y la psicóloga en la participación anterior. Esto va a estar en la web, y con el fin de seguirse discutiendo el tema sobre la base de todos los aportes que se vayan acumulando, que se vayan dando, como los de ustedes que nos están aquí contribuyendo con su conocimiento y su experiencia, ¿no? Entonces, paso a entregarles a ustedes esta constancia por su participación, que dice: con la necesidad de llevar a los ciudadanos la oportunidad de encontrarse y mostrar su situación frente a sí mismos, pensar cómo medirse y compararse con otros tiempos o con otras comunidades. El comité organizador del primer Foro Social Municipal en representación de la ciudadanía asistente otorga como constancia como conferencista a la doctora Ana Sofía Huerta Rivera por su participación con la ponencia Sexualidad en la Educación. Doctora, muchas gracias. Gracias. Con la misma leyenda, le otorgamos esta constancia como conferencista al técnico en rehabilitación Juan Luis Cortés Islas. Bienvenido y muchas gracias, Juan Luis. Igual, con la misma leyenda, le entregamos esta constancia al ingeniero químico Job Eli López Álvarez. Finalmente, a la psicóloga Liana Nevares Ochoa. Gracias.